Seguimos, amigos televidentes y radioyentes, en su programa Careo Semanal. Seguimos con Lady Lora, hablando de un tema apasionante que son los fondos de pensiones. Nuestro compañero José dejó una pregunta en el aire. Vamos a oír la respuesta. José y Leimi. Gracias, sí. Mira, con relación a esas inquietudes que me plantea José, porque tiene varias respuestas, ciertamente la ley 8701 debe ser revisada para modificar esas variables, esos elementos que son parte de lo que es una pensión. El tema de la tasa de reemplazo es un tema que preocupa mucho, es un reto muy importante del sistema. Y ahí se aunan, como tú señalabas, la edad de retiro, o sea, a qué edad yo decido retirarme, porque a la edad en la que yo decida retirarme, pues se supone que se hace un corte ya de las aportaciones que tú haces a tu cuenta. O sea, ya tú dejas de aportar y a partir de ese momento, con lo que se haya guardado o que se haya acumulado, entonces yo te voy a reconocer la pensión. Pero se habla, por ejemplo, en el caso de la edad establecida en la ley, que son 60 años, que es baja, si la comparamos con otra legislación. Todos los países de la región, con prácticamente el 100% de los países han hecho reformas para incrementar la edad. Ya lo han hecho de forma gradual, y eso, lo han hecho de porrazo. Y eso evidentemente tiene que ver también con el incremento de la esperanza de vida. Claro, o sea, como yo le digo a mis estudiantes, o sea, ahora todo el mundo se cuida, uno va al gimnasio, uno come light, uno mantiene su dieta, pide su comida que se la lleven hecha a la casa para no romper la dieta, ¿verdad? Hay una pregunta interesante con respecto a eso. La tecnología de salud ha avanzado. No, porque la cremita, la ciencia, la cremita no alarga la vida. Déjame decirte, en la ley parece tener un cálculo bastante simple. Al 2003, los cotizantes que tengan 30 años, a los 60 van a tener precisamente la cantidad de cuotas y van a tener justo lo que se espera tener. La ley en el artículo 39 habla de que los que al 2003 hayan tenido ya 45 años, se les va a otorgar por derechos adquiridos el mismo tratamiento. Ahora, ¿qué pasa con las personas como yo, que al 2003 no teníamos 45 años y que tampoco vamos a tener a la edad de los 60 las cuotas necesarias? ¿Qué pasa con eso? Ahí tú entrarías en el ejemplo que yo puse ahorita. Si tú tienes un saldo acumulado suficiente que llegada a la edad de los 60 años te permita pensionarte con la pensión mínima, el sistema te reconoce, porque también eso es importante que la gente siempre lo recuerde, porque cuando se habla de los sistemas de capitalización individual, se plantea como que no contienen un capítulo solidario. Y en el caso de República Dominicana, se previó la creación de un fondo de solidaridad social. O sea que eso por un lado. Y también se estableció claramente que no te puedo pensionar si tú no tienes si tu saldo no te garantiza la pensión mínima. O sea, yo no te mando para la calle con una pensión de 5,000, de 1,500 pesos. Tiene que darte la pensión mínima que esté establecido por las normas. Es una pensión mínima universal. Universal para el régimen de capitalización individual. ¿Qué ha pasado con el Fondo de Solidaridad Social? Ese Fondo de Solidaridad Social sigue acumulando ganancias, lo administra la administradora de fondos de pensiones públicas. Y cuando tú llegues, ¿cómo tú accedes a ese Fondo de Solidaridad Social? Ahí sí hay un tema que también hay que revisar. ¿Por qué? Porque los requisitos previos para acceder al mismo son un poco fuertes. Debes de tener 65 años y debes de tener 300 cotizaciones registradas. Y si tienes esos dos componentes, entonces, y te falta dinero en tu cuenta para recibir la pensión mínima, el Fondo de Solidaridad Social te complementa. Ese Fondo de Solidaridad Social se constituiría, vamos a decirlo, teóricamente hablando, no sé si ustedes han escuchado lo del tema famoso piso solidario. Ese Fondo de Solidaridad Social es como si fuese el complemento o hace una creación símil de lo que sería ese piso solidario, o sea, donde el sistema siempre te va a garantizar esa pensión mínima. Ahora bien, la barrera de entrada, o sea, las exigencias que dispone la ley para tú poder acceder al Fondo de Solidaridad Social han supuesto que no se pueda acceder a los mismos de una vez. Entonces tú tienes que esperar los 65 años y tienes que tener 300 cotizaciones registradas para que el sistema te dé auxilio, que eso también es otro aspecto que debería revisarse en la ley para flexibilizar esas exigencias. Porque ese fondo está ahí y tú lo aportaste. De hecho, lo aportas de acuerdo al esquema de aportaciones del seguro de vejez.
el empleador es quien asume el costo de ese 0.4% con el que se financia ese fondo de solidaridad social. O sea que ya es una garantía que tú tienes, que la ha asumido el propio sistema, que la administra y que genera ganancias igualito que si fuera tu cuenta de capitalización individual. Entonces, ¿por qué no se permite que la gente pueda acceder de una manera más, vamos a decir, más espontánea, llegada a la edad, por ejemplo, mínima de retiro, que son los 60? Y reduce un poco también la carga del número de cotizaciones y vas a garantizar también más pensiones. Y el fondo ya va a ser útil y va a compensar esa ausencia quizás de ese valor agregado solidario que necesitamos como en previsión en materia de pensiones. Leimi, otro punto que la gente critica mucho y que entiendo que pudiese ser objeto de reforma es la burocracia para los reclamos cuando alguien fallece, de los fondos acumulados. Yo entiendo que habría que contemplar como algún fast track o algún procedimiento especial, ¿no? ¿Cuál es tu visión sobre eso? ¿Qué tú entiendes que se pudiese hacer ahí? ¿Por qué se pudiese ser un punto de modificación de la ley? Mira, en el caso particular del pago de las pensiones por sobrevivencia, los requerimientos que se solicitan, a mi entender, yo como abogada, creo que tengo más compañeros abogados aquí dentro, para tú pagar dinero, tú tienes que validar la afiliación. O sea, tú tienes que demostrarme a mí que de verdad tú eres uno de los beneficiarios que dispone la ley para recibir esa pensión. Y en ese sentido, la resolución quizás tiene que en este caso, quien dispone esos requisitos es la Superintendencia de Pensiones, tiene quizá con un tema de documentación, lo de las actas de nacimiento, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, quizá lo más engorroso muchas veces para esas personas es legalizar esas actas de nacimiento. Y ya vimos el otro día, yo aplaudí muchísimo que ya la Junta dijo que va a revisar ese asunto para eliminar la cuestión de las actas. Pero la gente se queja mucho de eso, de que el proceso es largo, que es lento. Engorroso, es un poco engorroso el tema de tú tener que ir a una oficialía y después tener que ir a la central a que te legalicen un documento que ya viene con un sello. Y que exactamente, eso nada más tiene una aplicación recaudatoria. Es decir, que quieran cobrarte una tasa, porque el órgano oficial te está emitiendo el acta. Exactamente, y hay un registro público. ¿Para qué hay que legalizar? Sí, porque el acta es gratis, pero hay que pagar la legalización. Exacto. Y en ese mismo sentido, muchísimas administradoras de fondos de pensiones también han implementado servicios a favor de los afiliados que van a solicitar esa prestación, ese beneficio de pensión por sobrevivencia, que le ofrecen hasta al abogado notario para legalizarle la declaración y los actos de notoriedad. Ahora, pero se dan muchísimas situaciones que es lo que la gente desconoce muchas veces desde afuera. Hay familias que lamentablemente son 2, 3, hay papás que tienen 2 y 3 familias. Y cuando la de la casa va con sus hijos a pedir su pensión por sobrevivencia, ya la de la otra casa fue también a hacer la solicitud. Entonces se generan también diferencias para reconocer el beneficio, que esos son temas del por qué las exigencias legales, del por qué la documentación que se pide para fines de pagarte la prestación. Ahora, con el tema, por ejemplo, de devolución de la cuenta, si tú no calificas para la pensión por sobrevivencia, porque recordemos que para recibir una pensión por sobrevivencia, debo cumplir con ciertos requisitos, o ser la cónyuge o el compañero de vida, ser un hijo hasta los 18 años de edad, o 21 si todavía es estudiante independiente, o un hijo con discapacidad. Esos son los 3 elementos para fines de recibir una pensión por sobrevivencia. Si no hay esos 3, entonces el dinero pasaría como masa sucesoral, como patrimonio, a la familia heredera, a los herederos. Entonces ahí la ley sí dice, para los herederos debe cumplirse con las reglas del derecho común y que hay que hacer una determinación de herederos. Y en esos casos sí hay unas complicaciones muchas veces porque no tienen con qué pagar los impuestos sucesorales. Muchas veces, muchas familias, el único patrimonio que ese afiliado fallecido deja es el dinero que está en esa cuenta de capitalización individual. A veces el dinero que hay en la cuenta tampoco es una suma importante y la gente dice, para yo pagar un abogado, sacar la documentación primero legal, las actas que necesito, la determinación de heredero y después la liquidación sucesoral para sacar el dinero que tengo. A veces hasta ellos mismos se desincentivan y dejan el dinero ahí en la cuenta. Leimi, pero en los boletines trimestrales de la CIPEN hay un cuadro que siempre sale de la cantidad de pensiones por sobrevivencia declinadas. Ay, qué bueno que tú me preguntas esto. Estamos viendo en septiembre del 2020 14.673 casos declinados por sobrevivencia. Eso es acumulado a la fecha, eso es lo que eso es desde que se inició.
Dice, bueno, septiembre de 2020, 14.600. La causa más común es cumplimiento de edad cobertura. Sí. Como entonces, todos sabemos, me imagino que conocen, cuando te afilias al sistema, el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia tiene un componente que se llama seguro de discapacidad y sobrevivencia, que se paga a compañías aseguradoras, que son las que cubren la contingencia del fallecimiento o discapacidad. Eso se cubre con el 0.95 de la cotización que hacemos todos los meses. Entonces, la ley misma dice que el Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el ente rector del sistema, va a dictar las normas que regularán las relaciones entre la administradora de fondos de pensiones, que está obligada a contratar una compañía de seguros, y entonces en ese contrato póliza, que la última versión se aprobó en el año 2015, en abril 2015, no sé si quieren tomar nota, yo me pongo muy técnica, señora, porque a mí me apasiona. A mí el tema de seguridad social es una cosa que usted no se lo puede imaginar. Tú tienes la resolución 28601, donde está todo el contenido de ese contrato póliza. Entonces hay unas disposiciones, unas exclusiones, que son la edad, porque la cobertura es hasta los 65 años de edad, pero cuando tú llegas a los 65 años de edad y sigues cotizando, ese dinero entonces se suma a tu cuenta de capitalización individual. O sea, que no es que tú lo aportas y se pierde, sino que ya deja de pagarse a la compañía de seguro, pero ya tú no tienes la póliza. ¿Por qué? Porque se presume que una persona ya con esa edad va a jubilarse. Entonces, ¿qué pasaría con una persona en esas condiciones? Que si va a pedir una pensión, que si estaba trabajando, puede pedir su pensión, ya no le cubre la pensión por discapacidad, pero puede ir directamente a su administradora de fondos de pensiones a pedir su pensión por vejez. En el caso de haber fallecido, esa persona ya no tiene la cobertura de pensión por sobrevivencia, o sea, los beneficiarios, pero esos beneficiarios entonces van a la AFP y piden la devolución del saldo que haya acumulado en las cuentas de ese afiliado que falleció y que tenía más de 65 años. Entonces se habla de declinación de la pensión, pero no es que hay una declinación per se, es que no había cobertura porque ya el afiliado no estaba pagando su seguro. O sea, no está dentro de la cobertura del seguro de discapacidad y sobrevivencia. Entonces, esa es la diferencia. Y esos 14,000 que tú estás viendo no fueron de este año o de ese mes. So, vienen arrastrándose desde el año 2003 hasta la fecha, porque es un acumulativo que publican. Tiene sentido porque otra de las causas, una de las más pequeñas, es suicidio. Y entonces tiene sentido que sea al seguro, que se dice que es declinada por suicidio. Bueno, si se suicida, pues obviamente... Y eso del suicidio también aplica solamente para pólizas nuevas, o sea, personas de nuevo ingreso al sistema, porque a partir de 6 cotizaciones, si te suicidas, tu familia va a tener cobertura. Ya. Esperemos que ninguno sea la causa, ¿verdad? Sí. No, hay otro tema que... Son los menores siniestros. Eso. Hay otro tema que se ha hablado y preocupa, y es la cobertura de salud del jubilado. Sí. La necesidad de garantizar un seguro de salud al momento de obtener la pensión, o atar la pensión a una cobertura de salud, sobre todo al momento en que más se necesita. Porque ya a esa edad, pues evidentemente los problemas de salud son mucho más recurrentes, y eso parece que fue un gap o algo que debió estar en la ley, pero que no... No, José, y está en la ley. Por disposición está en la ley. Sí, está contemplado. Es un tema de costos, es un tema de aprobación ya del órgano rector. Pero eso porque ya está. Si tú buscas el artículo 123 de la ley, hay un párrafo claro que te lo dice. Los pensionados y jubilados del Sistema Dominicano de Seguridad Social tienen derecho a seguro familiar de salud durante su retiro o durante su pensión. Y actualmente, por ejemplo... ¿A cargo de quién? A cargo de la ARS a la que se encontraban afiliados o la que decidan elegir al momento de pensionarse. Bueno, pero lo paga el pensionado. Paga una parte del pensionado y la cuenta de la salud de las personas debe complementar la cápita para que la ARS le dé la cobertura. Tú sabes que eso es decir, el seguro familiar de salud funciona como reparto, donde las aportaciones de nosotros van toda una sola cuenta y de ahí se paga la cápita de cada quien a la ARS a donde estés afiliado. En este caso hay ejemplos ya en funcionamiento de hace años, como por ejemplo los pensionados por discapacidad tienen cobertura de salud. Se les hace una retención del 3% de su pensión por discapacidad y ellos preservan la cobertura en salud, tanto para ellos como titulares, como para sus dependientes, su compañera de vida, su cónyuge y sus hijos, bajo las condiciones previstas por la ley. Los pensionados de reparto, por ejemplo, no sé si ustedes conocen los ensayos que se están haciendo desde el Estado
con los decretos que dispusieron el Seguro Familiar de Salud para pensionados de reparto. Y ahí tienen cobertura a través de SENASA en su mayoría, y los maestros del sector público siguen recibiendo salud también a través de la ARS-SENMA, que es la ARS autogestionada de este grupo. Claro. En el año 2017 también se aprobó que los pensionados con pensiones por debajo del salario mínimo nacional que se aporta a la seguridad social sean afiliados al SENASA directamente como afiliados del régimen subsidiado. Entra dentro de la cobertura universal. Exactamente, o sea que hemos ido entrando ya eso incluso entraron antes de los 2 millones que se anunciaron recientemente. Eso que yo te estoy diciendo vienen ya desde el 2017 afiliándose en el subsidiado de manera directa, por el solo hecho de ser subsidiado y recibir una pensión por debajo del salario mínimo. O sea que ya hay ensayos que han probado que sí, los jubilados tienen su derecho a recibir sus pensiones. Lo que tenemos es que ajustar ahora cómo le vamos a dar pensiones a los próximos, o sea, nosotros, lo que ahora mismo estamos cotizando, cómo nos van a garantizar la salud cuando nos toque ya entrar a la posición de retiro. Pero por ley... Sí, excelente. Excelente. Mira, tú sabes que el Senado y la Cámara de Diputados están conociendo algunas iniciativas de reforma de la ley 8701. Pero yo diría que lo más importante es que se conformó la semana pasada ya una comisión bicameral que va a iniciar el estudio de una reforma de la ley 8701 de manera integral. ¿Cuáles son los aspectos, después de todo esto que hemos hablado, de los problemas que hemos identificado, cuáles son los aspectos que tú consideras más importantes dentro de una reforma del régimen de administración de fondos de pensiones? Deben estar presentes en esas discusiones y eventualmente en la reforma que se haga de la ley, que además es un mandato de la ley 1320, que se aprobó a inicios de este año, donde se reforzaron algunos aspectos relativos sobre todo al tema de la tesorería de la seguridad social, para evitar los fraudes y darle mayores posibilidades a esta institución de hacer los recaudos. Un mandato de la ley, la revisión. ¿Cuáles son esos aspectos que tú entiendes deben abordarse de manera medular? Mira, tenemos que trabajar con el tema justamente de las variables que afectan, o sea, de los elementos que afectan la tasa de reemplazo. Hay que hablar de revisión de la edad de retiro, hay que hablar, que ahorita tú lo mencionabas y yo no te respondí, pero rescatándolo, el porcentaje de aportación. O sea, como el cálculo incluso criollo que hicimos ahorita, si yo lo que estoy es aportando un 8.04% de mi salario a mi cuenta de capitalización individual, o sea, y bajo el supuesto del salario ese que tomamos ahorita de los 25,000 pesos, le hace que son 100,000 pesos al año que yo estoy ahorrando, yo no puedo pretender que llegada a la edad de retiro, por un tiempo indeterminado, porque puede ser que de acuerdo a las tablas que hayan, los cálculos actuariales que existan, me tengan que pagar la pensión 20, 30 años, pero con el tema que hablábamos también del aumento de la esperanza de vida, se tiene ya previsto que se va a extender aún más el plazo en el que me tienen que pagar la pensión. Y la misma ley obliga que yo te pague por lo menos una pensión mínima, que en muchos casos, déjame decirte, esa franja del sector que cotiza por debajo del mínimo va a salir beneficiado con esa disposición legal. O sea, mira lo solidario que es también el sistema. Porque independientemente del monto que tú hayas acumulado, yo tengo que garantizarte una pensión mínima, aunque tu salario es flat. Que lo completa el Fondo de Solidaridad. Que lo completaría en su momento el Fondo de Solidaridad Social. O sea, también tenemos que tener esa visión. El tema del salario, yo soy una abanderada, toda la vida lo he sido, de que hay que establecer un salario mínimo cotizable y eliminar topes. Ahora mismo cotizamos hasta el tope de 20 salarios. Podríamos incluso incluir el salario 13, que eso entiendo yo que también balancearía un poco la aportación en función de acumulación. ¿Qué otras cosas tendrían, por ejemplo, que revisarse? Están los temas institucionales, los roles institucionales desde el sector público, fiscalización, normativa, eliminar duplicidad de funciones, dejar claramente establecido cómo vamos a operar, cómo trabajamos, a quién supervisamos, cómo lo supervisamos, hasta dónde podemos llegar. Mecanismos para integrar a los trabajadores independientes. El tema del régimen contributivo subsidiado, que a casi ya 20 años de funcionamiento de la ley, probado está que no ha habido forma de que entren. En ese caso, hay unos mecanismos también por donde se han ido introduciendo esos trabajadores independientes informales. Yo no sé si ustedes conocen el tema de empleadores virtuales, por ejemplo. Regulemos esos empleadores virtuales, porque definitivamente a través de esas plataformas
la gente se afilia. Entonces vamos a regularlos, vamos a permitir que ellos sean parte también del sistema, establezcamos los mecanismos regulatorios del lugar y vamos incluso a emular esos modelos y llevarlo a los gremios profesionales, a los gremios técnicos, donde médico, abogado, contable, arquitecto, ingeniero, se afilien incluso a través de sus asociaciones y agremiadas. Básicamente entiendo que esos son los puntos neurálgicos y estructurales. ¿Y qué tal la competencia entre las instituciones, entre sí? Las competencias entre las instituciones de los fondos de pensiones, que compitieran unas con otras para adquirir cotizantes. Porque ahora mismo no hay ninguna competencia, pero ganan 3.000 millones de pesos. O sea, hay beneficios. Es que hay un tema ahí con competencia, porque es que ellas ofrecen básicamente el mismo producto bajo las mismas condiciones legales. O sea, la competencia generarla, tú tendrías que establecer unas nuevas directrices que podrían incluso desde ahora se podrían adoptar desde el órgano regulador. Básicamente, o sea, lo que habría que evaluar es el mercado y establecer condiciones nuevas, porque ¿qué pasa con las administradoras de fondos de pensiones? Por ley tiene un objeto único y especial, que es administrar los fondos de los trabajadores para generarles rentabilidad. Y a través de esas inversiones, todo lo que hablábamos en materia de economía nacional y desarrollo nacional. Pero tiene la comisión que se le gana al producto, es la misma. No ofrecen ningún otro producto más que no sea la administración de los servicios. Exacto. O sea, son empresas que lo que tienen es una vocación social. Yo entiendo que la generación y la multiplicación de este estamento, o sea, de esa organización, se ha dado más bien hasta por un tema de locación, de comodidad, de dónde me afilio, de respuesta al servicio, pero son cosas que tendría que ver el órgano regulador. Para eso no tendría yo, a marketing y a servicio. La ley. Es en base a marketing y a servicio, básicamente, porque todos operan bajo las mismas condiciones. Exactamente. Bueno, Leimi, queremos darte las gracias por haber participado con nosotros. Yo creo que ha sido un conversatorio bastante ilustrativo. Gracias. La gente creo que tiene a partir de este programa tendrá un mejor conocimiento del sistema. Es un sistema que, en mi opinión, y bueno, lo he dicho incluso en el hemiciclo, como senador, representante de la provincia de Barahona y senador de la República, en mi opinión debe preservarse. Es el único mecanismo de ahorro obligatorio que hay en la República Dominicana y como consecuencia es la única forma de que tengamos algo para el final de nuestras vidas. Es decir, que hay que fomentar una cultura en ese sentido de ahorro, de educación financiera, de eliminar o vamos a decir, reducir el criterio y la idea del inmediatismo, porque en algún momento aspiramos todos a llegar a los 60, a los 65 años y tener una vejez, vamos a decir que la pensión no resuelva todo, pero por lo menos garantice elementos mínimos para la supervivencia en esa etapa de la vida, que es la etapa de la vida donde precisamente uno no tiene mayores problemas de salud, no está en actividad productiva y requiere por lo menos una tranquilidad. Así que yo creo que el sistema hay que preservarlo, por eso en esta reforma de la ley 8701 se debe abordar en esa directriz. Así que muchas gracias. Y a ustedes, amigos, también darles las gracias e invitarles para el próximo sábado a estar con nosotros en este careo semanal.